Los apóstoles son de los personajes más interesantes del manga de Berserk, y en esta revivida sección analizaremos a cada uno de ellos, abordando su historia, personalidad, poderes y curiosidades. En esta ocasión me gustaría llevar un orden más cronológico de cómo fuimos conociendo a estos personajes. En el capítulo de hoy analizaremos al primero de ellos, el cual tuvo su primera aparición en el primer capítulo del manga de Berserk, siendo el apóstol femenino, una figura llamativa visualmente hablando, pero cuyo diseño guarda algunos secretos interesantes. Como siempre, antes de comenzar, te invito a que dejes tu like, ya que eso es muy importante para que el algoritmo nos tome en cuenta, y suscríbete para más contenido de Berserk. Sin más preámbulos, empecemos. Nacimiento. Antes de comenzar, quisiera presentarte un pequeño resumen de cómo nacen los apóstoles y cómo están clasificados, además de ir abordando todas las características en esta saga de videos. Todo comienza con la idea del mal, la cual, para evitarnos la tarea de si es canon o no en historia, lo dejaremos en un sí. No obstante, este personaje ya tendría varias menciones antes y después del famoso capítulo eliminado, por no decir que el mismo Griffith tuvo contacto con él durante su caída al abismo. La idea del mal o el dios del abismo sería quien crearía a los Behelits, los cuales son creados cuando el dios se lastima a sí mismo. Esto sucede cuando una persona del plano físico sufre un fuerte dolor. El ejemplo más claro fue durante el sacrificio de la banda del halcón, cuando Griffith iba descendiendo al abismo. Entonces, como primera característica, tenemos cómo el dios del abismo es el creador de estos amuletos del mal para darle paso a la transformación demoníaca mediante un sacrificio. Una vez el dios del abismo se hiere a sí mismo, desde las gotas de su sangre, se forman dos tipos de Behelits. Uno de ellos serían los Behelit del huevo del rey conquistador, destinados para aquellos que renacerán como miembros de la mano de Dios mediante una ceremonia muy especial que ocurre cada 216 años. Aquí abriremos una pequeña plantilla específicamente para los miembros de la mano de Dios. Como primera característica, se necesita del huevo del rey conquistador para poder reencarnar en uno de ellos. Y número 2. Una vez el elegido renace, pierde su cuerpo físico para obtener un poderoso cuerpo astral. Por ahora, aquí dejaremos esta plantilla de la mano de Dios. En cambio, con los apóstoles renacen mediante un Behelit común, el cual tiene la peculiaridad de existir en diferentes colores y sabores. A estos, a diferencia de los anteriores, se pueden utilizar mediante una ceremonia no tan especial, pero el requerimiento de un sacrificio es necesario para poder utilizarlo. Entre sus características le brinda al portador un poderoso cuerpo físico con habilidades sobrehumanas, y en algunos casos obtienen poderes únicos, pero en cuanto a poder están muy por debajo de la mano de Dios. Organigrama. Una vez cubierto las primeras características como el origen de estos peculiares personajes, en lo más alto de nuestra jerarquía tenemos a la idea del mal, quien es creada por los humanos a través del pensamiento colectivo, al tratar de buscar una razón a todas sus tragedias. A esto le seguiría la mano de Dios, quien es la encargada de ejecutar los deseos del dios del abismo. Una de sus principales tareas se basa en la creación de los apóstoles mediante las diversas ceremonias del advenimiento demoníaco. Aunque cuentan con un poder que roza casi lo divino, no son estrictamente dioses del todo, al no conocer varios de los futuros dentro de la ley de la causalidad. No obstante, son venerados como ángeles por los siguientes en la lista: los apóstoles y los pseudoapóstoles o apóstoles falsos. Estos personajes serían creados por los mismos apóstoles, al tener algunos la habilidad de transmutar personas,
Por ejemplo, el conde, al tener la habilidad de parasitar a otras personas con sus parásitos, convirtió a Sondark, uno de sus soldados, en pseudoapóstol para cumplir con una venganza personal en contra del espadachín negro. Otros ejemplos los tenemos con la misma Rosain, quien utiliza sus capullos para convertir a los niños y a los adultos en pseudoapóstoles insectos. Igualmente, en la saga de la condena, el apóstol huevo muestra esta habilidad al convertir a varias personas en apóstoles falsos al ser pinchados por su aguijón. Como mención especial agregaremos a los Daka, ya que estos nacen mediante un Behelit artificial. Además, citado por la guía oficial de Berserk, su categoría caería en la misma que los apóstoles. En síntesis, hasta el momento de este primer video, nuestro organigrama queda de la siguiente forma. Obviamente no estamos contando a los humanos, ni a los espectros, ni a ninguna otra criatura. Historia. Este apóstol de nombre humano desconocido sería el primero en ser presentado durante el primer capítulo del manga de Berserk. Cronológicamente, su primera aparición sería durante el eclipse, cuando Corkus, uno de los comandantes de la banda del halcón, se encontraba escapando de esa terrible pesadilla, al observar cómo sus compañeros de armas eran cruelmente devorados por los apóstoles presentes. Lamentablemente, su esfuerzo de huida sería en vano, al encontrarse en otra dimensión. Bajo la presión de aceptar su cruda realidad, Corkus comienza a perderse entre sus pensamientos, creyendo que todas aquellas glorias alcanzadas junto con la banda de los halcones jamás fueron reales. Este pequeño episodio catatónico tiene una connotación muy importante en esta historia. Hace años, Corkus tenía un fuerte deseo de alcanzar el éxito junto con su grupo personal de mercenarios. No obstante, abandonaría ese sueño al ser derrotado por Griffith, pasando a formar parte de su ejército. Es por esta razón que el personaje incrimina a Guts cuando éste desea abandonar a la banda de los halcones para buscar un sueño personal, reflejando su envidia de no poder conseguir algo por sí mismo. Es por esto que desprestigia sus logros con la banda del halcón como un simple sueño, ya que era imposible que un perdedor como él pudiera tener toda esa gloria. Todo este trasfondo lo agregaremos a nuestra lista de características, al observar cómo el terror infundado por los apóstoles genera en las personas un miedo irracional, haciéndolos perder el control de sus propias mentes. Al final, termina diciéndose a sí mismo cómo dentro de poco despertará de aquella pesadilla, para ser el mismo bueno para nada de siempre. Tras esta declaración, entre las sombras, se logra apreciar la figura de una hermosa mujer en aquel infierno. Bajo los ojos temblorosos del soldado, la bella dama extiende sus brazos para poder consolarlo. Corkus, pensando que todo se trataba de un sueño al ser imposible que una bella mujer apareciera en aquella horrible situación, no duda ni un segundo y va por sus brazos. Lamentablemente, al hacer esto, sellaría su trágico destino, puesto que el apóstol adoptaría su forma humana de una mujer muy hermosa para funcionar como cebo y así capturar a sus víctimas para devorarlos en el proceso, siendo así como la cabeza de Corkus se encontraba siendo masticada de un segundo para otro. Pasarían 2 largos años desde aquel momento, y el rumor de un hombre vestido de negro que caza a las criaturas de la noche, dejando un desastre en los alrededores, comenzaría a expandirse a lo largo del continente. Sería en estos 2 años que nuevamente volveríamos a ver a este icónico personaje, quien nuevamente se encontraba adoptando la forma de una mujer muy atractiva para persuadir a su víctima. Sin embargo, en esta ocasión, las cosas salieron muy diferentes para el apóstol, ya que su nueva presa era aquel hombre que sobrevivió al mismo infierno, jurándose a sí mismo años atrás en cazar a todos aquellos monstruos que acabaron con la vida de sus amigos y compañeros de la banda del halcón. En pleno lecho romántico, el apóstol aprovecharía el estado vulnerable del protagonista para devorarlo,
No obstante, como lo habíamos comentado, esta vez las cosas serían muy diferentes. En este caso, el cazador se convertiría en la presa. El mercenario apuntaría su cañón a la boca del apóstol y con su frase, "Parece que yo te tengo", acabaría con su historia. Como dato curioso, el animador Sweet the Artist haría una animación la cual interpretaría el encuentro de estos dos personajes minutos antes de llegar a, esa situación. A pesar de no ser un hecho dentro del canon, no es un escenario tan alejado de la realidad, puesto que la marca del sacrificio siempre atraerá a los apóstoles como a las demás criaturas del plano astral, para obtener su respectivo pedazo del sacrificio, siendo una característica más de nuestra lista. Personalidad y apariencia. A través de sus pocas interacciones, el apóstol siempre se mostraba como un ser arrogante. Su único diálogo habla poco y a la vez mucho de su personalidad. Con toda la información recopilada, sabemos que utiliza su forma humana de una mujer muy hermosa para atraer a sus víctimas y de esta manera devorarlos una vez los tiene cerca. No obstante, encuentro muy curioso cómo se plantean estos escenarios, ya que a diferencia de los demás apóstoles, el apóstol femenino les ofrece a sus víctimas, por decirlo de alguna manera, una muerte piadosa y llena de pasión. Te irás al infierno con una probada del paraíso. Estas características me recuerdan bastante al monstruo del folclore japonés Horogumu, un yokai con forma de araña gigante que tiene la capacidad de convertirse en una bella mujer para atraer a los hombres, utilizando principalmente sus encantos femeninos para atraer a sus víctimas y de esta manera devorarlos en su nido de amor. Una pequeña teoría personal y conociendo el contexto en donde se desarrolla la historia, más ciertos rasgos de la personalidad de este personaje, se puede intuir que era una mujer de la vida galante. Esto lo menciono gracias a ciertos diálogos y cómo se comporta con los hombres. De la misma manera, su Behelit lo pudo haber conseguido como una moneda de cambio. Otra posibilidad es que es simplemente una psicópata que tuvo un pasado trágico, algo muy común en los apóstoles, o tal vez sufrió de muchos abusos por parte de los hombres, y esta, a manera de venganza, una vez reencarnó en apóstol, usaría sus poderes como mecanismo de defensa o venganza personal. En su forma humana siempre se la ha mostrado como una mujer desnuda, teniendo a su vez un largo cabello de color rubio que cubre parte de su rostro, con una mirada fría y una sonrisa apasionada. Ahora, hablando acerca de su forma de apóstol, su apariencia cambia drásticamente. Su piel se tornaría de color verde. En algunas adaptaciones el color varía entre el color marrón, y su altura aumentaría por lo menos a los 3 metros, tomando como referencia algunas imágenes. Sus brazos y piernas se tornarían de una apariencia casi reptiliana, y su boca crece mostrando una gran cantidad de dientes afilados, acompañados de una lengua bastante larga que sobresale desde el interior de su cabeza. Esta misma adquiere muchos apéndices en forma de púas y tentáculos. Además adquiere un par de manos extra y unas pequeñas alas que brotan desde la parte superior de su cráneo. Todo lo que quedaba de su forma humana se ve resumido en la parte superior de su rostro, y su torso todavía presenta algunos atributos femeninos. Curiosidades. Como lo habíamos comentado, el apóstol mujer podría guardar muchas similitudes con el yokai japonés Horogumu, una mujer araña que utiliza principalmente su belleza para atraer a los hombres y de esta manera devorarlos en su nido de amor. Igualmente, el apóstol mujer puede llegar a representar este concepto de araña, al contar con muchas extremidades que la pueden semejar a una. Durante la cacería de apóstoles por parte del espadachín negro, Guts logra eliminar al apóstol asesino de Corcus. Sin embargo, esta no sería la primera vez que el protagonista toma venganza bajo su propia mano, ya que capítulos más adelante acabaría con la vida del conde,
personaje que acabó con la vida del formidable Pippin. En la tercera película de Berserk, El Advenimiento, el apóstol mujer no solo acaba con la vida de Corcus, sino que también aparece en otros planos de dicho filme, devorando a otros integrantes de la banda del halcón. En el capítulo 48 del manga, el varón serpiente aparece en una viñeta aproximándose al eclipse. No obstante, este apóstol sería sustituido por el apóstol mujer durante la tercera película, mostrando un colosal tamaño. Posiblemente el dato más interesante es cómo el inicio del primer capítulo del manga de Berserk hace referencia a la película de Conan el Bárbaro de 1982, cuando Conan está a punto de ser devorado en su momento más vulnerable. Y bueno, amigos del internet y fanáticos de Berserk, como siempre no olvides suscribirte si te gusta el contenido, deja tu like y un comentario, ya que con eso me ayudas bastante para que el algoritmo recomiende el contenido. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuevo material, y sígueme en todas mis redes sociales. En el caso de sentir un efecto de déjà vu con estos videos, es porque en el pasado ya contábamos con estos videos, pero debido a diversos factores tuvieron que ser eliminados. Como dicen, la tercera es la vencida. En el siguiente capítulo explicaremos los misterios del varón serpiente y cómo su historia está conectada con el pasado de Judo. Un gran saludo y mil gracias a los miembros del canal por brindarme todo su apoyo en cada video que hago, manteniendo nuestra llama aún encendida. Si deseas formar parte, te invito a darle clic al botón de unirse. Al hacer esto, tendrás contenido exclusivo como anticipado. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos muy pronto. Lean Berserk y buenas noches. Groovy.